Tú puedes, mami. Te amo. Capítulo 2. Etapas del duelo. Todos los seres humanos somos diferentes. Cada uno de nosotros es un ser único, una composición de influencias múltiples. Cada persona es una acumulación de material genético, factores culturales, antecedentes familiares, experiencias personales, etc. Y su forma de enfrentar los problemas es única. Por lo tanto, cuando experimentamos la muerte de una persona querida, estos factores son los que determinan las diferencias en nuestra reacción. No obstante, el duelo sigue un patrón predecible. Aun cuando cada uno de nosotros siga los pasos de ese patrón a su propio modo, es muy útil saber que los demás comprenden nuestros sentimientos. Este libro fue escrito con la esperanza de brindarte una idea de lo que debes esperar durante el tiempo de dolor y duelo cuando tú o alguien a quien conozcas pierdan a una persona especial. Asimismo, se propone mostrarte que, con el tiempo, te recuperarás y empezarás a sentir de nuevo la alegría de vivir. La pérdida de alguien por muerte es una herida y, al igual que en el caso de una lesión, enfermedad o herida física, debes darte a ti mismo tiempo para sanar de ese mal. El dolor psicológico que sentirás es tan importante como cualquier herida física observable. Solo el tiempo te dará una distancia respecto de los sucesos de la muerte y la relación personal que tenías con esa persona. El tiempo por sí solo no te curará, pero la duración del proceso del duelo te ayudará a recuperar tu entereza, si es que te permites experimentar y sentir lo que sea necesario para liberar al fallecido y proseguir con tu vida propia. Tradicionalmente, el tiempo oficial de luto ha sido 1 año. Esto es común en muchas culturas y religiones. El judaísmo, por ejemplo, organiza el año de luto en 4 secciones: 3 días de dolor profundo, 7 días de duelo, 30 días de ajuste gradual y 11 meses de reajuste para la remembranza y recuperación total. Con frecuencia, 1 año no es suficiente. En la pérdida de un cónyuge o un hijo, por ejemplo, un plazo de 2 años puede ser una expectativa más realista del tiempo que se requiere para la cicatrización y la recuperación. Si se permite que la elaboración del duelo siga su curso natural, es posible anticipar un marco característico de tiempo. Los pasos son los siguientes. Etapa 1. Ruptura de los antiguos hábitos, desde el día del fallecimiento hasta 8 semanas. Etapa 2. Inicio de reconstrucción de la vida, de la 8ª semana hasta 1 año. Etapa 3. Búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos a partir del 1er año hasta 2 años. Etapa 4. Terminación del reajuste, después de los primeros 2 años. El proceso del duelo. Estos plazos no son rígidos, constituyen más bien un lineamiento flexible basado en lo que reportan generalmente las personas que han atravesado por un proceso de duelo. Mucho depende, desde luego, del grado de intimidad que hayas tenido con la persona que falleció. Si fue un cónyuge o un hijo con quien vivías, la experiencia es mucho más profunda que si no hubieses vivido con la persona. Si pierdes a alguien con quien no vivías, su presencia en tus pensamientos será frecuente, pero, por ejemplo, no tendrás la costumbre de esperarlo para cenar, no tendrás ese recordatorio diario de su ausencia. Otro factor importante es el conocimiento previo de la pérdida inminente. Si el fallecimiento estuvo precedido por una larga y grave enfermedad,
y tuviste la oportunidad de empezar la elaboración del duelo antes de que ocurriese la muerte, podrás recorrer con más facilidad las etapas del duelo. Examinemos ahora con más detalle estas etapas acerca de los ajustes presentes y futuros que se necesitan para pasar a través de la pena hacia una vida renovada. Etapa 1. Ruptura de antiguos hábitos, desde el fallecimiento hasta 8 semanas. Las semanas que siguen inmediatamente a una muerte son un periodo de entumecimiento y confusión. Nada es normal. Prevalecen los sentimientos de choque, incredulidad, protesta y negación. La muerte es una separación obligada, un rompimiento. Te sientes como cortado en carne viva. Tus emociones esparcidas en el viento. Si el fallecimiento fue repentino o inesperado, la angustia es más aguda. Es posible que sientas una conmoción física real cuando recibas la noticia. Tu vida cambia en el instante en que se te comunica la muerte. Te sientes indefenso e impotente para controlar los acontecimientos de tu vida y al mismo tiempo sientes que te arrastra una rápida ola de actividad. Debes cumplir con las responsabilidades del caso y tomar decisiones importantes. La notificación a parientes y amigos, arreglos para el funeral, esquelas en los diarios, certificado médico y una miríada de detalles demandan tu atención. Frecuentemente, la actividad es una bendición que ignoramos como tal. Por el momento, te absorbe el acto final de rendir tributo al ser querido. Las ocupaciones son una gran ayuda en el transcurso de los primeros días y te dan la oportunidad de empezar a comprender la realidad de tu pérdida. Pero, en estos momentos, eres extremadamente vulnerable y precisas protegerte a ti mismo en todos los niveles. Hábitos y patrones. Al aclararse un poco la confusión, empiezas a estar más consciente de la necesidad de abandonar los patrones acostumbrados en la relación. Cuando las personas viven juntas, se forma una serie de hábitos, pequeñas formas de interacción que se vuelven rutinarias. El esperar que el esposo traiga el periódico a casa, el llamar por teléfono a la pareja a una hora determinada todos los días, ver las toallas tiradas sobre el piso de baño, el sentarse en cierto lugar durante las comidas. Todo ello se ha convertido en una segunda naturaleza. Cuando estas situaciones rutinarias se interrumpen, tienes que reprogramar tus expectativas a nivel emocional, físico y psíquico. Cada día te presenta pequeños recordatorios de que se ha destruido la estructura de tu vida. Sientes una tristeza profunda, un terrible desamparo, una carencia. Leslie, una profesora, tenía la costumbre de tomar nota mental todos los días de algunos acontecimientos en su trabajo para contárselos en la noche a su marido. En los primeros días de su viudez, se sorprendía a sí misma pensando en conversar con él acerca de algo y se daba cuenta sobresaltada de que ella nunca más podría hacerlo. Al principio, esta percepción le provocaba torrentes de lágrimas. Sus sentimientos de autocompasión, soledad e impotencia eran abrumadores, pero gradual y lentamente fue aceptando su muerte y dejó de anticipar los antiguos patrones de comportamiento de ambos. Ahora, 8 meses después, rara vez piensa en él en ese contexto. Comparte sus anécdotas con otras profesoras o en ocasiones con amigas. Cuando se acepta la realidad de la pérdida, se comprende la inutilidad de anticipar los antiguos sucesos rutinarios
y con el tiempo se reconocen e incluso se aprecian los cambios. Poco a poco, la soledad se convierte en agradables momentos a solas para dedicarlos a pensar o ser creativo, para empezar o terminar proyectos que han estado pendientes desde tiempo atrás. Durante esta primera fase del duelo, la persona puede experimentar cambios en su vida cotidiana. Es posible que se alteren sus hábitos alimenticios y de descanso nocturno. Frecuentemente, la persona duerme inquieta y puede tener sueños perturbadores, despertándose a la mitad de la noche sin que pueda volver a conciliar el sueño. Asimismo, tal vez se despierte a las 5 de la mañana agotada y tensa. Algunas personas comen más al sentirse despojadas, como una forma de nutrirse a sí mismas ante la falta del otro. Otras personas comen menos, pierden el apetito completamente y dejan de guisar alimentos. Para la mayoría de los dolientes, la comida pierde su sabor. Estas perturbaciones solo duran un breve plazo y desaparecen gradualmente. Si persisten por muchas semanas, deberás hacer un esfuerzo para cambiarlas o buscar ayuda profesional para hablar acerca de tu progreso o ausencia del mismo. La presencia del fallecido. Las lágrimas y los sentimientos de tristeza profunda aparecen en momentos inesperados. Es posible que estés presenciando un filme o un programa de televisión o conduciendo un auto, comprando los víveres, sentado en la iglesia o jugando tenis. Cualquier momento en que surge el recuerdo de la persona fallecida es un momento potencial para las lágrimas. Es muy importante que dejes salir estos sentimientos de aflicción. Es purificante, depurador. Permítete a ti mismo derramar las lágrimas y te recuperarás más rápidamente. La supresión del llanto no cumple ninguna función. Sin embargo, el permitir que fluyan las lágrimas aliviará parte del dolor. En las primeras semanas de duelo, es común y normal el estar preocupado, incluso obsesionado, con la persona muerta. De hecho, te puedes sentir desleal si no la tienes constantemente en la mente. El hablar con el hijo, cónyuge o pariente muerto es una forma de liberar la tensión que te agobia. Visitar la tumba, escribirle cartas, llevar un diario o sostener una conversación imaginaria son medios para finiquitar los asuntos que quedaron pendientes en la relación. Es irrelevante si el fallecido escucha o no los mensajes. Estos, como los funerales, son para ti. Cuando ocurre un deceso, siempre quedan cosas que no se dijeron, asuntos que no se terminaron. Al continuar la comunicación con el ser querido fallecido, puedes completar la relación. Muchas personas informan sobre la percepción o sensación de la presencia del fallecido. Estas experiencias no son extrañas o anormales. Pueden ser un gran consuelo para el sobreviviente y con el tiempo serán menos importantes. Recientemente, Marty me dijo que sabía que su esposa muerta estaba cerca y que si pudiese hablar, le armaría una pelea por haber comprado un auto nuevo. Después de tomar decisiones juntos durante años, era natural que él supiese cómo respondería su anterior pareja a sus elecciones. Marty continuaba considerando las probables reacciones de ella mientras decidía comprar el auto, a pesar de que hacía casi un año que había fallecido. En sus pensamientos conversaba con ella para satisfacerse a sí mismo. Las pláticas de Marty con su difunta esposa eran una forma de continuar incluyéndola en su vida y reconocer su importancia para él.
se requiere tiempo para romper con viejos patrones. Cuando Marty compre el siguiente auto, la influencia de ella será menos significativa para él. Ten paciencia contigo mismo. Los niños, los animales domésticos, los padres ancianos, el estrés en el trabajo y muchas otras demandas deben colocarse en segundo lugar durante la etapa temprana del duelo. La confusión mental y una disminución en los niveles de energía son muy comunes. El gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir los impulsos emocionales que continúan surgiendo provoca fatiga y agotamiento. Este no es un buen momento para tomar decisiones importantes. Las actividades cotidianas más simples como el comprar, comer, dormir o vestirse pueden resultar molestas durante un tiempo, pero cada día que sobrevivas es un paso en el camino a la recuperación. Etapa 2. Inicio de reconstrucción de la vida, de la 8ª semana hasta un año. Incluso después de que han pasado unos cuantos meses, el dolor y la confusión siguen siendo agudos, pero estos van disminuyendo gradualmente. La recuperación comienza a darse de manera automática y sin una percepción consciente. Ya estás sanando. Los patrones de hábitos aún serán erráticos, como en un estado de flujo, cambiando de las anteriores rutinas establecidas a otras nuevas. Al marido de Sally le encantaba la lechuga romana. A ella no le gustaba, pero continuaba comprándola automáticamente cuando se surtía de víveres. La llevaba a casa, la lavaba y la guardaba en el refrigerador hasta que se echaba a perder y tenía que tirarla. Después de 3 meses, finalmente cayó en la cuenta de que ya no tenía que comprar lechuga romana. Los pequeños cambios como este reducen la negación de la muerte y permiten la lenta aceptación de la nueva realidad. Si te sientes paralizado o consideras que no progresas, busca ayuda, ya sea en una consulta o varias, hasta que percibas que estás en condiciones de enfrentar solo el dolor. La salud en general es otro factor importante. Es posible que estés débil físicamente y seas más vulnerable y susceptible a enfermedades menores como virus, sinusitis o gripe. También pueden presentarse enfermedades serias, especialmente las relaciones en forma directa con el estrés o nerviosismo, como la colitis o los desórdenes en el tracto digestivo, la gastritis y las úlceras. También pueden ocurrir cambios en la presión arterial e incluso aparecer enfermedades cardíacas o cáncer. Asimismo, durante los periodos de nerviosismo extremo, es más probable que ocurran accidentes. Cuando sufrimos un estrés emocional y no hemos resuelto nuestros sentimientos, estamos más expuestos a los accidentes. Toma precauciones extraordinarias cuando conduzcas, emprendas una excursión o participes en otras actividades de este tipo. Es muy importante que seas tan tolerante contigo mismo como te sea posible y evites agregar más situaciones estresantes a tu vida durante un tiempo. Trata de comer bien, duerme lo mejor que puedas. Permítete a ti mismo derramar las lágrimas y te recuperarás más rápidamente. La supresión del llanto no cumple ninguna función. Sin embargo, el permitir que fluyan las lágrimas aliviará parte del dolor. En las primeras semanas de duelo, es común y normal el estar preocupado, incluso obsesionado, con la persona muerta. De hecho, te puedes sentir desleal si no la tienes constantemente en la mente. El hablar con el hijo o pariente muerto es una forma de liberar la tensión que te agobia.
visitar la tumba, escribirle cartas, llevar un diario o sostener una conversación imaginaria son medios para finiquitar los asuntos pendientes en la relación. Es irrelevante si el fallecido escucha o no los mensajes. Estos, como los funerales, son para ti. Cuando ocurre un deceso, siempre quedan cosas que no se dijeron, asuntos que no se terminaron. Al continuar la comunicación con el ser querido fallecido, puedes completar la relación. Muchas personas informan sobre la percepción o sensación de la presencia del fallecido. Estas experiencias no son extrañas o anormales. Pueden ser un gran consuelo para el sobreviviente y con el tiempo serán menos importantes. Ten paciencia contigo mismo. Los niños, los animales domésticos, los padres ancianos, el estrés en el trabajo y muchas otras demandas deben colocarse en segundo lugar durante la etapa temprana del duelo. La confusión mental y una disminución en los niveles de energía son muy comunes. El gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir los impulsos emocionales. Haz ejercicio regularmente y permítete a ti mismo sentir y experimentar las emociones que brotan espontáneamente. Llora cuando sientas la necesidad. En un estado de tensión durante la elaboración del duelo, se pueden plantar las semillas para enfermedades crónicas. Y estas pueden surgir varios años más tarde si niegas o reprimes tus emociones. En el transcurso del primer año, las perturbaciones emocionales requieren de una gran cantidad de energía. El llanto espontáneo en momentos y lugares inesperados es sorpresivo y por lo tanto a veces resulta mortificante. Cuando se observa a una familia feliz o se presencia una escena romántica en la televisión o en el cine, es frecuente que se despierte una fibra sentimental y se reaviven los sentimientos de pérdida y privación. Piensa en ese momento que las lágrimas fluyen y se llevan consigo otra parte del dolor. El sentirse triste y llorar es positivo. De hecho, es beneficioso, purifica y cura. Una gran preocupación o sentimientos de impotencia son sensaciones comunes en la elaboración del duelo y son aspectos normales de la depresión causada por el dolor. De vez en cuando puede aparecer la preocupación acerca de si te será posible salir adelante, si podrás satisfacer las necesidades básicas para sobrevivir, si tendrás la energía para sobrellevar un día más. Pensar que los sentimientos presentes nunca terminarán contribuye a la autocompasión e impotencia. Estos sentimientos son normales y pasarán con el tiempo. Los lapsos mentales también son comunes ahora. Por ejemplo, Marge me contó que había extraviado el cheque del seguro de vida de su difunto esposo. A pesar de que buscó por todas partes durante semanas, no lo pudo encontrar. Se sentía tonta por haber perdido algo tan importante para su sobrevivencia. Finalmente, revisó una caja de papeles que estaba a punto de tirar y ahí encontró el cheque que inconscientemente había descartado. ¿Otra forma subconsciente de negación? Probablemente. Y de descuido en su estado de confusión mental. Es probable que la idea del suicidio surja de vez en cuando. Esto es normal y común. Sin embargo, si se vuelve obsesiva y persiste en tu mente, busca ayuda profesional. La propia muerte puede parecer una solución para tu desdicha, pero no lo es. Es un escape y las personas que te aman y dependen en alguna forma de ti
sufrirán el doble golpe de tener que enfrentarse a dos muertes. Y, en efecto, el suicidio durante el dolor es el final de la autocompasión y la impotencia, pero no soluciona nada. Cuando aparezcan estos sentimientos, obsérvalos y déjalos pasar. No tiene caso detenerse o hundirse en ellos, o preocuparse por eso. Déjalos ir y sigue con tu vida. Tu vida es necesaria e importante, única y valiosa. El meditar acerca de las circunstancias de la muerte o de las partes negativas de la relación solo retrasará tu recuperación. Es posible que pienses con frecuencia en los errores que cometiste, las cosas que no hiciste y que ahora deseas haber hecho. Independientemente de lo que haya sucedido entre ustedes, piensa que hiciste lo mejor que podías en el momento. Asimismo, el repaso continuo de las situaciones no las puedes cambiar. Perdónate a ti mismo si hay algo que perdonar que aún esté pendiente. Perdona a tu cónyuge o padre o hijo por cualquier cosa que se quedó sin resolver o no se dijo. Empieza a pensar en términos positivos en los buenos momentos de la relación y rechaza los dolorosos. Sobre todo, deja de castigarte a ti mismo. Los sueños, ensueños y fantasías son una guía de tu progreso durante el primer año. Soñar con la persona amada es parte de la elaboración del duelo y la despedida. Por ello, un registro de los sueños puede ser muy útil y valioso si es que necesitas buscar ayuda en algún momento. Por ejemplo, puedes seguir el curso de tus sueños anotándolos en un cuaderno. Regístralos tan pronto como te despiertes. Si al principio te es difícil recordar lo que soñaste, cuando empieces a quedarte dormido, sugiérete a ti mismo que quieres recordarlos, y muy pronto comenzarás a recordar lo soñado. Regístralos con todos los detalles posibles. Incluye el escenario, la hora del día o la noche, colores, personas, cómo te sientes, vehículos, agua, animales y otros detalles. Los sueños registrados durante un lapso de tiempo revelan los progresos o no en tu bienestar. Betsy soñaba frecuentemente con agua. Para ella el agua simbolizaba el flujo de su vida. En sus primeros sueños, poco después de la muerte de su esposo, se encontraba en un bote que estaba a punto de volcarse, y ella luchaba por no caer al agua. Esta era fría, oscura y atemorizante. Sueños posteriores revelaron que el agua era menos profunda, pero todavía fría y oscura. Gradualmente, durante un año, el agua en sus sueños se volvió más cálida y clara. Y en los últimos sueños registrados, ella jugaba y nadaba en el agua. Estaba lista para volver a la corriente de la vida. Ocasiones especiales. Los días festivos y las celebraciones familiares serán una dura prueba en el primer año. Cumpleaños, Navidad y otras fiestas sentimentales son las más difíciles de sobrellevar ante la ausencia del ser querido, pero cada vez resultarán más fáciles. En estas ocasiones, trata de tener a tu alrededor a las personas que más amas y en las que encuentras mayor apoyo. También es posible que te sientas preparado para tolerar estas ocasiones y trates de endurecerte contra el inevitable dolor. No eres de acero, eres humano. Esos días especiales serán arduos y dolorosos, pero puedes soportarlos. Permítete a ti mismo sentir tristeza, desilusión, resentimiento, enojo o cualquier otra emoción que surja, siempre y cuando no sea una forma de bloquear las emociones.
No hay problema si no sientes nada o solo una especie de entumecimiento. Cuando estés preparado para ello, experimentarás tus emociones. Te sugiero que no bloquees las emociones cuando aparezcan. Experimentalas, siéntelas y después déjalas atrás. Sheila, una joven que se quedó viuda, pensaba que estaba en condiciones para participar en la primera temporada de fiestas después de la muerte de su esposo. En una gran cena familiar, no se permitió a sí misma sentirse triste. Le complació que le resultara tan fácil. La había preocupado la probabilidad de sentirse triste, apesadumbrada, e hizo un gran esfuerzo por divertirse y no sentirse deprimida. 3 días después, fue a visitar a unos parientes en otra ciudad y pasó toda la visita enferma en cama, con severos dolores en el estómago y la espalda. Este quebranto físico era su forma de lidiar con el dolor emocional que había reprimido durante la celebración. En vez de expresar sus sentimientos, los combatió, los internalizó y más tarde se enfermó. El próximo año será mucho más fácil para Sheila. Para el segundo año se empezarán a establecer nuevos rituales en la familia y se extrañará menos a su difunto esposo. Otra fecha difícil es el aniversario de la muerte, sobre todo si el fallecimiento ocurrió en la cercanía de un día festivo o el cumpleaños de alguien. Recuerda, cada año se vuelve más fácil de manejar. Sobrevivirás. Te desarrollarás en nuevas áreas de fuerza y valor en tu vida que quizás nunca te habías dado cuenta que las tenías. Realiza una elección consciente hacia la vida y acepta el dolor que es parte de ella. Redescubrimiento de ti mismo. La búsqueda y el establecimiento de una identidad personal nueva y separada es una parte importante en esta segunda etapa de la recuperación. Es un proceso lento que puede ser doloroso y alentador a la vez. Es posible que aún sientas que estás casado o que todavía cuentas con tu mejor amigo o amiga, aunque se haya ido. Si tu hijo ha muerto, puedes seguir sintiendo que tu vida no tiene significado. Lo echarás de menos intensamente. Algunas personas, al enfrentarse a una pérdida importante, se absorben en una ráfaga de movimiento. Se refugian sinceramente en actividades externas, en el trabajo, en la búsqueda de un nuevo empleo o en el regreso a la escuela. En esta actitud puede existir un aspecto de urgencia, una compulsión por arrojarte en algo y estar siempre ocupado para que no tengas que pensar o sentir el dolor, pues esta es otra forma que puede asumir el proceso de negación. Es un medio de evitar la elaboración del duelo. Sobre todo si sientes que tu relación con el fallecido en alguna forma implicó un fracaso personal de tu parte. Entonces cobra mayor importancia al demostrar tu valor, especialmente ante ti mismo. Las múltiples ocupaciones representan un intento por llenar tu mente con otra información, presiones y demandas, para no tener que pensar en tu estado emocional. Esperas que tu participación en acontecimientos externos haga que desaparezca el dolor interno. Desafortunadamente, esto no funciona. Tendrás que completar tu proceso de duelo o a la larga sufrirás las consecuencias. Enfrenta los sentimientos de culpa para que los puedas dejar atrás para siempre. Perdónate a ti mismo y prosigue tu vida. Si la actividad no tiene el propósito de amortiguar tus emociones,
Trata de encontrar tus aptitudes especiales, intereses y medios para desarrollarte y apoyarte a ti mismo. Muchas personas han descubierto que el volver a la escuela es gratificante y a la vez es una buena forma de hacer nuevos amigos, especialmente para las personas viudas. Empieza a fijarte metas positivas. La capacitación vocacional o para un empleo es otra opción. Una viuda joven que conozco se inscribió en un instituto especial para capacitarse como agente de viajes. Ahora planea utilizar el seguro de su esposo para comprar o iniciar su propia agencia de viajes. También el mudarse a otra casa o ciudad puede ser tentador durante este primer año. Es mejor que lo evites en lo posible, pues con frecuencia esos cambios son más bien impulsivos y suelen lamentarse más tarde. Para el aniversario del fallecimiento, te darás cuenta de que, en cierto modo, has mejorado y te has renovado. Todavía tienes que recorrer parte del camino, pero ya has aceptado tu pérdida y estás empezando a planear tu futuro. Etapa 3. La búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos, de los 12 hasta los 24 meses. La vida ha vuelto a la normalidad. Algunos hábitos antiguos se han restablecido firmemente y las nuevas costumbres se han vuelto cotidianas. Las tareas diarias fluyen, el dolor emocional es menos agudo, tu ser amado ya no está en tus pensamientos tan continuamente. El duelo puede subsistir como un rito, pero su intensidad ha disminuido significativamente y no es tan devastador como en un principio. Ahora rara vez lloras en público, aun cuando todavía habrá momentos de nostalgia y abatimiento. La depresión es una de las manifestaciones externas de una lucha interna. El objetivo de la lucha interna durante todo el proceso de duelo consiste en aceptar la realidad de tu pérdida, encontrar una nueva identidad y reconstruir tu vida. Salud renovada. Después del primer año, los hábitos en cuanto a comer y a dormir deben haber recuperado la normalidad. Empieza a regresar la risa espontánea, la diversión, la felicidad y un cierto sentido del humor. Generalmente durante el segundo año, el consumo de cigarrillos, alcohol y medicamentos vuelve a los patrones anteriores a la pérdida. La memoria es normal de nuevo. La salud, en términos generales, vuelve a ser la habitual o incluso puede llegar a mejorar, a condición de que se hayan enfrentado y liberado los conflictos emocionales y el dolor de la pérdida. Cada vez experimentarás con menor frecuencia reacciones emocionales intensas. Para este momento, el enojo, los resentimientos, la culpabilidad, ansiedades y o temores por la sobrevivencia deben ser parte del pasado o estarse desvaneciendo rápidamente. El contenido de los sueños será más ligero y reflejará una disposición de ánimo para participar en la vida. Los amigos. En esta etapa, seguramente ya debes contar con nuevos amigos, algunos de los cuales pueden haber sufrido experiencias similares. Empieza a planear actividades interesantes para tu tiempo libre con otras personas recién conocidas o con amigos antiguos. Por ejemplo, un viaje, una nueva actividad recreativa o política, un trabajo voluntario, el aprendizaje de un idioma, cualquier cosa que quieras hacer, participa. Si estás trabajando, estarás en mejores condiciones para manejar tu tiempo y responsabilidades. Todos los miembros de la familia
empezarán a adaptarse a tus nuevas relaciones, a tus cambios, ajustándose a la ausencia de la persona fallecida. Un día te despertarás y podrás constatar que el proceso de cicatrización ha estado en funcionamiento. Te darás cuenta de que tu pensamiento es más agudo y más claro, que tu juicio y percepciones son más racionales y confiables, así como que se han estabilizado tus emociones y te preocupas menos por ti. Sobre todo, te sentirás más vivo y feliz. Lo lograste. Etapa 4. Terminación del reajuste. Después del segundo año. Esta etapa final se caracteriza por la terminación del duelo. Los hábitos cotidianos de la vida se han mezclado, se han unido los patrones antiguos con los nuevos y se llevan a cabo sin un pensamiento consciente. Estás viviendo una nueva vida. Sientes que eres una persona diferente y en muchas formas lo eres. Si el periodo de duelo lo has utilizado para cicatrizar lentamente y te has permitido a ti mismo experimentar y expresar las emociones más profundas y frecuentemente dolorosas que hayan surgido durante tu aflicción, estarás preparado para el siguiente capítulo de tu vida. Dale la bienvenida y disfruta la fortaleza que ahora tienes para enfrentar los nuevos retos que te esperan. Bienvenido de regreso al mundo de los que viven y los que aman. Dale la bienvenida y disfruta la fortaleza que ahora tienes para enfrentar los nuevos retos que te esperan. Bienvenido de regreso al mundo de los que viven y los que aman. Una manera de confirmar tu recuperación es comprobar cuánto tiempo de tu mente ocupa ahora el ser perdido. Inicialmente tu mente estaba inundada pensando en él un 100%. Al final del segundo año, el porcentaje cae hasta un 10% o menos. Esto es bueno. Estás orientado hacia tu propia vida. Te amo, mami. No estás sola.